miniserie, diría yo, sobre los últimos tiempos. Últimos tiempos. Y yo no sé si lo hemos podido notar, lo hemos podido percibir. Hay cosas que yo siempre he dicho, no se necesita de mucha revelación, ¿cierto? Hay cosas que uno habla, no porque simplemente el Señor me está dando esa palabra profética a mí, no, sino porque esas palabras proféticas están en la palabra del Señor y yo simplemente las estoy declarando. ¿Me hago entender? Y yo creo que para nadie de los que estamos aquí sentados, algunos con más conocimiento de la palabra, tal vez otros con menos conocimiento de la palabra, pero todos, yo creo que de alguna manera u otra somos conscientes de que estamos viviendo los últimos tiempos. Se percibe. De hecho, el Señor le dijo a los apóstoles, ¿cierto? Señor, ¿y cuándo será tu venida? Y Él dio toda una lista que de alguna manera ya toda se cumplió. Toda. Cuando se levanten guerras, rumores de guerra, cuando se levanten los hijos contra los padres, ¿cierto? Cuando todo esto suceda, está cerca el día. Y yo lo vuelvo y le repito, iglesia, yo creo que el Señor no me puso en el corazón dar esta serie sobre los últimos tiempos para asustar a la iglesia, porque he escuchado más de un comentario a veces de los mismos siervos de Dios, de los mismos ministros, pastores, o como lo querramos llamar, de que no le hablan a la iglesia sobre los últimos tiempos porque eso asusta a la iglesia. Bueno, y pareciera que sí, ¿no? Porque como que entre más vienen menos. Pero yo tengo una responsabilidad con el Señor. Y el día que el Señor me llame a su presencia y me diga, Moisés, yo te dije que le hablaras a la iglesia y por qué no lo hiciste, entonces soy yo el que no voy a tener excusa. Pero como sí estamos hablando y claramente sobre los últimos tiempos, ¿cierto? Entonces más bien cuando alguien se quede, ¿cierto? Y de pronto lleguen a la presencia del Señor y el Señor le diga, no los conozco. Pero Señor, y el Señor entonces va a decir, ¿se acuerda cuando el pastor Moisés les estaba diciendo que si no querían agarrarse de la mano del Señor, al menos aprendieran qué iba a suceder en la gran tribulación para que no desperdiciaran al menos esa oportunidad? Pero tampoco la escucharon. Claro, no estoy haciendo como Pilato de lavarme las manos, no, estoy siendo responsable de hablarle a la iglesia. Porque estos temas de los últimos tiempos ahora se volvió única y exclusivamente tema de un instituto bíblico, o se volvió única y exclusivamente tema de una escuela o de servidores, pero a la iglesia ya no se le quiere hablar de los últimos tiempos porque es que se asustan y se van. Y yo prefiero que si quieren asustarse, se asusten, pero que se vayan para el cielo cuando el Señor los llame. Amén. 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 Entonces en eso tenemos que ser muy sensatos. Hemos hablado ya de los últimos tiempos, hemos hablado del arrebatamiento, ¿cierto? Hemos dicho también que en el arrebatamiento, en ese tiempo, muy probablemente, por lo que la Escritura nos deja ver, vamos a estar en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero, mientras aquí en la tierra, prestenme atención por favor, mientras aquí en la tierra está sucediendo lo que se conoce como la gran tribulación. Empezamos ese tema de la gran tribulación el domingo pasado, ¿cierto? Hablamos de que prácticamente, por lo que las Escrituras nos deja ver, se divide en dos periodos. Es un periodo de 7 años, que normalmente lo que se entiende es que está dividido casi que en dos periodos de 3 años y medio cada uno, ¿cierto? El domingo pasado hablamos de los primeros 3 años y medio,
¿cierto? Hablamos sobre el rompimiento de los sellos del rollo, ¿sí? Hablamos del primer sello, ¿cierto? Surgimiento del anticristo, el usurpador o el astuto o el maestro de la intriga, como se le conoce. Ofrecerá tratado de paz, que realmente es un engaño, es una mentira, y que posteriormente va a romper con todos esos tratados que eran una mentira, y va a empezar una situación muy terrible en la tierra. ¿Estamos? Segundo sello, lógicamente se acaban los falsos tratados de paz, comienzan guerras, comienza muerte. Después de los tiempos de guerra, lógicamente vendrá destrucción, vendrá tiempo de carestía, de hambrunas terribles, no alcanzará ningún salario, diferentes fases de transacciones económicas, vendrá la marca de la bestia, como se le conoce, que normalmente todo el mundo dice sí, claro, y le ponen el sello del 666, pero yo creo que hablábamos el domingo pasado que ya se está aclarando un poquito ese tema. Ya en estos momentos se están hablando de microchips que son o serán instalados, ¿cierto?, en la mano o en la frente. Todo eso va a empezar a suceder. El que no tenga esa marca o ese de la bestia, como dice la palabra, entonces no podrá comprar, no podrá vender, no podrá adquirir nada. Tiempos muy duros, muy duros. La muerte recibirá poder, y dice la palabra que acabará con la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Dice la palabra también que habrán muertes violentas, que habrán epidemias. Dice la palabra también, aunque que las almas de los cristianos van a estar en el cielo en un momento, se entiende que son los que han sido ya muertos en la gran tribulación, van a estar clamando por justicia, pero serán tiempos terribles. Y vendrá más o menos el segundo periodo de los últimos 3 años y medio, donde ocurrirá lo que se conoce como el terrible sacrilegio, la terrible abominación, y entonces ya el anticristo, ¿cierto?, el pueblo de Israel dejará de estar engañado, porque en la primera mitad del pueblo de Israel estará engañado creyendo que es el Mesías. Pero después de que Satanás haga ese horrible sacrilegio en el templo, que en este momento no existe, ¿cierto?, pero que será construido, y del cual Israel ya anunció que está listo para construirlo. Busquen un poquitico en internet, a veces no buscamos cosas que no deben ser, pero busquemos también estas cosas para que podamos comprobar, ¿cierto? Coloquen reconstrucción del templo de Dios en Israel y van a encontrar todos los temas, y de hecho ya Israel anunció que está listo. Todo, hasta los utensilios, todo, candelabros, utensilios, copas, todo está listo, ya debidamente guardado, y ya todo está listo, casi con muchas cosas prefabricadas para que la construcción del templo sea en tiempo récord. Búsquenlo. Todo está listo. Es más, es tan tremendo que la raza de bueyes que hacían sacrificios, es una raza roja, especial, pura o considerada pura, se había extinguido, había desaparecido, y hace poco consiguieron los genes a través de clones,
y ya nuevamente está la raza de estos bueyes, de estos toros, de estos animales, raza roja, pura, ya están ahí listos también. Entonces, yo lo que digo, iglesia, es si somos tan ciegos, o no es que seamos ciegos. Dice la palabra que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, si todavía nosotros preferimos cerrar los ojos y el enemigo nos quiere adormecer y mantenernos ese velo, ya es de cada uno. Pero está sucediendo. Y dice la palabra que llegado más o menos la mitad, ¿cierto?, del tiempo de la gran tribulación, entonces el enemigo, el anticristo, hará el terrible sacrilegio. El pueblo de Israel va a reaccionar y va a entender, ay, caramba, este no era el Mesías. Cuando vino, no lo quisieron recibir, y después vino uno que no era y a ese sí lo habían recibido. Pero cuando reaccionaron y dijeron, ay, este no es, entonces el mismo anticristo, dice la palabra, reunirá todas las naciones para que se vengan en contra del pueblo de Israel. Y ahí las cosas se ponen más difíciles. Si les pareció la semana pasada, ¿cierto?, que lo que vimos en la palabra de la semana pasada era fuerte, aquí dice la palabra del Señor que cuando se abrió el séptimo sello, ¿cierto? Cuando se abrió el séptimo sello, en el sexto sello, perdón, vamos al sexto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, Apocalipsis 6, 12, y vamos a conectarnos. Dice la palabra del Señor: vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por un vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Entonces, volvemos a lo mismo. Ya a partir de esa segunda mitad de la gran tribulación empieza a desatarse verdaderamente la ira de Dios. Y ustedes de pronto dirán: ¿cómo así? ¿No se haya desatado? No. Realmente la ira de Dios se empieza a desatar después del terrible sacrilegio. ¿De dónde sale eso, pastor? Vamos un momentico a Daniel 9:27. Ahorita, mire, hoy vamos a estar Biblia en mano, ¿cierto? Porque más que lo que nos pueda decir el pastor Moisés, es lo que la palabra de Dios le hable a cada uno. Amén. Daniel 9:27. Dice la palabra del Señor: durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos. Se sobreentiende que esta semana simboliza por cada día un año. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana, o sea, mitad del tiempo de la gran tribulación, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, porque eso era un engaño que realmente estaban haciendo. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Se refiere lógicamente al anticristo.
¿sí? Dice la Nueva Traducción Viviente, présteme atención: el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrilegios y a las ofrendas, a los sacrificios y a las ofrendas, perdón. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta el destino decretado para este profanador finalmente caerá sobre él. Entonces, ya sabemos más o menos, comienza esa segunda mitad, y entonces vamos a Apocalipsis capítulo 8. El libro de Apocalipsis capítulo 8, y se destapa entonces el séptimo sello. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer esos 5 versículos. 8 del 1 al 5, dice la palabra del Señor: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, o sea, cuando nuestro Señor Jesucristo rompió ese séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el mar de oro que está delante del trono, y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Y dice que le fueron entregadas 7 trompetas a los 7 ángeles que están en la presencia del Señor. Y uno de pronto dirá: ya pasó, ya se te acabaron los 7 sellos, pero el séptimo sello, en la apertura del séptimo sello, le fueron entregadas 7 trompetas a los 7 ángeles que están ahí delante de la presencia del Señor. Y vamos a suceder qué sucede cuando cada ángel empieza a tocar la trompeta. Amén. Entonces, esas 7 trompetas simbolizan ya lo que es el juicio. Comienza verdaderamente el juicio del Señor sobre la tierra. Y vamos a ver qué pasa cuando se toca la primera trompeta. Por eso se le conoce como el juicio. Muchos lo denominan el juicio de las trompetas. La primera trompeta, Apocalipsis capítulo 8, vamos a leerlo, el versículo 6 y 7. Dice la palabra del Señor: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo, fuego y fuego mezclados con sangre, y se quemó, oído, y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. En otras palabras, sonó la primera trompeta y este juicio prácticamente no fue contra las personas, sino que toda la vegetación. La tercera parte, si a estas alturas decimos que hay calentamiento global, ¿cierto? Porque no se está cuidando la vegetación. Ahora imagínense en este momento cuando la tercera parte de toda la vegetación de la tierra se va a quemar. Usted se imagina las temperaturas que van a empezar a ver. El calentamiento global, ¿a qué temperatura va a subir a nivel mundial? Si en este momento dicen que si seguimos así la Tierra, eso fue lo que dijeron ahorita en el último, la última cumbre que hicieron sobre el ambiente, se reunieron todos los científicos
científicos, eso está calientico. El informe salió la semana pasada, antepasada, y dijeron que si no se hacía algo ya, no alcanza, le calculan que no alcanza a más de 50 años sostenerse la Tierra. Eso lo dijeron la semana antepasada. También pueden googlearlo. Entonces, si los científicos están calculando que ya no pasa de 50 años a este ritmo que va la Tierra, y la palabra del Señor nos dice que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no cree que es tiempo de abrir los ojos? Necesitamos más inteligencia. Yo sé que se ríen cuando yo hago así, ¿cierto? Pero es que no se necesita muchísima inteligencia para nosotros poder comprender, iglesia, se están viviendo en los últimos tiempos. Y nos queremos hacer los ojos ciegos. ¿Se acuerda que yo cuando empezamos esta serie yo les hablaba de un animalito? Que no es ni tan animalito, no es grandecito. El avestruz. ¿Sí se acuerdan del avestruz? ¿Se acuerdan de lo que yo les decía? Al avestruz, el avestruz se siente en peligro y corre, pero él va mirando dónde consigue un hueco. Pero no es para meterse todo, porque es que es tan grande que lo único que está buscando es un hueco donde su cabeza pueda meterla. Y él mete la cabeza y ya se queda quieto, porque está convencido que ya está protegido. Semejante cuerpo, ¿no?, del avestruz, y cree que se salvó porque metió la cabeza en un huequito. Así estamos nosotros. Ay, eso a mí no me gusta ir cuando el pastor habla de eso. Eso yo no creo que sea cierto. Pero todavía estamos viendo las señales de los últimos tiempos, que todo se está cumpliendo. Dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que cuando ya la primera trompeta también suene, después de los 7 sellos, después de la mitad más o menos de la gran tribulación, suena la trompeta, ¿cierto?, y se derramará la ira del Señor y vendrá un calentamiento global, porque después de que la tercera parte de la vegetación, que se supone que entendemos que la vegetación es la que produce el oxígeno de la tierra. La tierra se oxigena a través de las plantas. Eso no es un secreto, eso lo vimos en primaria o en bachillerato. La tercera parte, y dígame cómo se van a poner las cosas. Porque dirán, pero es que eso no es contra el ser humano, eso es contra la vegetación, eso que nos importa. ¿Qué nos importa? Estamos aquí. Segunda trompeta, versículos 8 y 9. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar, fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Ya no fue solamente con la parte terrestre, sino que ahora también se tocó la segunda trompeta y la tercera parte de los seres vivientes del mar. A esta altura ya hay escasez, ¿cierto? El ser humano acabó o está acabando con ballenas y con todo. Hasta ahora lo que hemos sufrido es porque nosotros lo hemos destruido, lo hemos acabado. Pero en este momento ya es la ira de Dios contra la humanidad. Y la tercera parte de los mares, de los océanos, de los barcos. Tercera trompeta, versículos del 10 al 11.
tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de esas aguas murió mucha gente. Agente. Y yo vuelvo e insisto, algunos dicen, no, es que eso ya está sucediendo porque es que mire que los ríos están contaminados y mire que nosotros hemos matado la tercera parte ya casi de lo que es la vida marítima, pero es que ahí no dice eso. En la palabra del Señor dice es que cuando empiecen a sonar esas trompetas, que se supone es en el séptimo sello, por eso yo le digo, iglesia, yo no me voy a poner a especular que esto ya está pasando, que esto no ha pasado, que este para aquí, que este para acá, porque la palabra del Señor es clara. Es cuando se abrió el séptimo sello que le fueron entregadas trompetas a los 7 ángeles y en ese momento empieza a sonar una por una y empiezan a suceder cosas. O sea que si nosotros consideramos que a estas alturas los ríos están contaminados y estamos secando las quebradas, pues cuando venga este sonar de la tercera trompeta, qué difícil se va a poner conseguir agua en la tierra. Cuarta trompeta, versículo 12. Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna, de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos, así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Y muchos dirán, pero eso es con el sol y con... Usted se imagina los cambios climáticos. Aquí vamos en la cuarta trompeta. Y dice la palabra del Señor que después, antes de ser tocada la quinta trompeta, quiero que leamos el versículo 13. Dice, seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente, ¡ay! 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 Y de pronto cuando uno escucha eso, ¿cierto? Pero después de que uno lee todo, se entiende, son 3 los ay. ¿Sí? Antes los viejos decían, ay, después comienzan los ayayay, ayayay. Y después uno dice, ¿de dónde sacaron los viejos los ayayay? De aquí sacaron los viejos los ayayay. Fueron 3 ay que se anunciaron. La nueva traducción viviente dice, lo describe como terror, terror, terror. O sea, cada ay simboliza terror. Y en la TLA dice, qué mal les va a ir a los que viven en el mundo. Entonces, vuelvo a lo mismo, se anuncian, entonces es como el anuncio de las últimas 3 trompetas. Han sonado 4, pero el Señor pone a anunciar las últimas 3 trompetas como ay, ay, ay. La quinta trompeta, Apocalipsis capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 12. ¿Lo tenemos? Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Oído. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire, y de la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder
como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran. Oído, aquí la orden cambió para los que decían, pero eso de pronto pensaron, no, eso es sobre los árboles, eso. No, aquí se le dio la orden de que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo, oído, sino solo a las personas que no llevaran en la frente, ya no la marca de la bestia, sino a las personas que no tuviesen en su frente la marca de Dios. Dice la palabra que cuando nosotros recibimos al Señor en el corazón, somos sellados por el Espíritu Santo. Y si bien en ese momento el Espíritu Santo no está en la tierra, el sello en las personas quedó. Lo que tenemos es que mantenernos. Pues lo que tienen es que mantenerse. Hago la aclaración. ¿Sí me hago entender? Tal vez físicamente no se ve ese sello, pero espiritualmente el sello está ahí. ¿Ah? Los ojos de Dios sí lo ven. Y la orden, ¿cierto?, es que ataquen a todos los que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les dio permiso para matarlas, oído, no se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, oído, en aquellos días la gente buscará, la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzaban a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero todavía vienen otros 2. Estamos aquí. Yo vuelvo e insisto, yo no sé si todavía los que están por ahí sentados como dicen, pero es que aguantemos un poquito, que yo todavía estoy muy joven y hay que disfrutar la vida. Menos mal que eso ya no hay aquí, ¿cierto? Ya todos decidimos. Yo vuelvo e insisto, esto yo no lo digo para asustar a la iglesia, es que está escrito en la palabra. Y con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? A través, lo dijo Él en persona en algunas ocasiones, y lo dijo a través de Juan, cuando le presentó, ¿cierto?, esta revelación en el Apocalipsis. Dijo, el que tenga, que oiga lo que el Señor o el Espíritu habla a la iglesia. Eso dice la palabra. ¿Estamos aquí? Amén. Sexta trompeta, o sea, segundo ay. Tocó el sexto ángel su trompeta, y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora, se entiende que esos son demonios que están atados ahí. No son ángeles de Dios. Ahí estaban atados estos demonios, preparados para ese tiempo y para esa hora, dice la palabra.
Habían sido precisamente para esa hora y ese día, mes y año. Quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Uy, ya había sido soltado antes uno que había matado la cuarta parte, y después entonces si fueron soltados estos 4 para matar a la tercera parte de lo que quedaba de la humanidad. Es para que entendamos un poquitico, y de pronto uno habla de la cuarta parte. Yo les decía, presten atención un minutico, yo les decía el domingo pasado, se considera que hay más o menos 7.500 millones de personas larguitos, casi que a estas alturas tirando más hacia 8.000. Vamos a suponer, porque eso no lo dije el domingo pasado, pero vamos a suponer, ¿cierto?, que la mitad se vaya en el arrebatamiento, teniendo en cuenta que el Señor dice en su palabra, el uno será tomado y el otro será dejado, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que la mitad de la humanidad, cuando el Señor venga por su iglesia, la mitad se vaya con Él. Amén. Quedan 4.000. Soltaron, ¿cierto?, a uno de los jinetes y se le dio autoridad para acabar con la cuarta parte de la humanidad. Suponiendo que hubiesen 4.000, ¿morirían cuántos? 1.000 millones de personas, para que más o menos usted se haga una idea de lo que sucede. ¿Cuántos vienen quedando? 3.000. Y se le dio oportunidad a estos 4 demonios de acabar con la tercera parte. ¿Cuántos? 1.000 millones. Otros 1.000 millones más. Porque esta vez ya no fue la cuarta sino la tercera. Y si quedaban más o menos 3.000, pues se llevarán otros 1.000. El problema es que dice la palabra que el infierno iba detrás recogiendo. O sea que no estamos hablando de gente que se iba a salvar. Estoy haciendo entender. Amén. Todavía a estas alturas tenemos oportunidad de ¿qué? Salvarnos. Si sea 1, 2. Yo cuando me pongo a leer esta palabra, a escudriñarla, yo digo, Señor, 1.000 millones de personas. Nos quejamos del holocausto, ¿cierto?, que sucedió contra los judíos, y se calcula que murieron 6 millones de judíos. Pero aproximadamente, no me gusta hablar de esto, o sea, no me gusta hablar de cifras, ¿cierto?, porque después dicen, el pastor dijo. No, estamos haciendo un cálculo, una posibilidad guiándonos por la palabra. Pero haciendo ese cálculo, yo no sé si usted de verdad en su cabecita y en su corazón, imagínese 1.000 millones de personas muriendo sin salvación. Y cuando suene, ¿cierto?, esta sexta trompeta, se soltarán estos 4 demonios que estaban ahí atados en el río Éufrates, y se les dará permiso de la tercera parte de la población que queda. Ahora, sin contarle la posibilidad de crecimiento, ¿cierto?, que haya de aquí hasta eso. Estamos hablando de cifras de ahorita. Así que los 4 ángeles se habían preparado precisamente para esa hora y ese día, ese mes, ese año, y quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas, ¿cierto?, de caballería, llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos, y a sus jinetes tenían corazas de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león,
y por la boca echaban fuego y humo y azufre, y la tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos, que es el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas como las que hacían daño. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pudieron ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, ni de la inmoralidad, ni de los robos. Al final, no se arrepentían de nada. Aún ya viviendo esto que estaban viviendo, ya no. Y yo vuelvo e insisto, iglesia, seguimos jugando al cristiano. Porque es que cuando llegue esta época, lo que va a suceder, ya cuando estamos en este tiempo de la gran tribulación, el corazón de la humanidad se va a endurecer, y dice, ni así se arrepintieron. No estoy diciendo, no estoy diciendo que así es, pero escuchaba una noticia, ¿cierto?, que China tiene preparado ya un ejército de 200 millones. Es como si estuviésemos hablando de casi el 20%. Por eso, pero tiene 1.000 y algo de millones de habitantes y como un 20%, un 15% está preparado para la guerra. Y pues pueden ser coincidencias, yo no estoy diciendo ni echándole la culpa a ningún país, pero qué coincidencia, ¿cierto? Que estos ejércitos, más o menos aquí habla la palabra de 200 millones, y China diga, yo ya tengo 200 millones listos para la guerra. Nos habla también la palabra, ¿cierto? Después de la 6ª trompeta nos habla la palabra y nos muestra sobre un rollo pequeño. Y ese rollo pequeño dice que también hubo 7 truenos. Pero dice la palabra que el ángel del Señor le dijo a Juan, sobre eso no escriba, déjelo así. O sea que lo que suceda con esos 7 truenos, que a Juan no se le permitió decir, es una sorpresita que también está ahí. Porque la palabra del Señor dice que a Juan le dijeron, mire, sobre eso no diga nada. A su debido tiempo el Señor dará a conocer. 7ª trompeta, pasen al capítulo 11. Quisiera detallar más, pero el tiempo no nos va a alcanzar y se nos irían muchos más servicios. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 11:15. La 7ª trompeta. Tocó el 7º ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo: Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada.
aquí se toca ya la séptima trompeta, ¿cierto? Y de pronto dirán, no, ya, se acabó todo. Pero si usted pasa más adelante, en el capítulo 16, van a suceder más cosas. Pero pasemos al capítulo 16 y nos habla de las 7 copas de la ira de Dios. Definitivamente se tocó la séptima trompeta y dijo, los 24 ancianos se postraron y dijeron, ahora sí llegó la hora de que tú reines. Pero como todavía el anticristo, ¿cierto?, estaba aquí dando lata, pues tenía que venir el Señor a ponerle su tate quieto, ¿cierto? Esta es ya el periodo final de la gran tribulación, donde dice el Señor, ahora sí vení para acá todos los que se levantaron contra mi pueblo. Préstenme atención un minutito, porque es tratando de resumir para que más adelante ustedes puedan leer con toda tranquilidad el libro de Apocalipsis, porque a veces no lo leemos porque nos da miedo, ¿cierto? Pero llegó el tiempo en que el Señor dijo, bueno, ahora sí, llegaron los 24 ancianos allá, ¿cierto?, que están alrededor del Señor, y dijo, bueno, llegó la hora, ya no hay más tiempo. Se abrieron los 7 sellos, tocaron las 7 trompetas. Señor, ahora sí llegó el tiempo de que derrames las copas de la ira tuya y acabes con todos los que se levantaron contra el pueblo de Israel y contra los hijos de Dios. Y nosotros creemos hasta aquí que ya habían sucedido. No. Vamos a ver rápidamente a leer sobre las 7 copas, capítulo 16. Las 7 copas de la ira de Dios. Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. 16:1. El primer ángel, vamos a leer el 16. Hasta ahora empezamos con el 1, ¿cierto? Vamos para el 12. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraban su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. O sea, todavía más de 2.000 millones de personas que quedaban, que no han querido arrepentirse, ni nadie dice, y a todos les salió una llaga repugnante, para que se imaginen ese final. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, el santo que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú le has dado a beber sangre como se lo merecen. Oí también que el altar respondía, así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus caminos. Hay un coro muy viejito que hablaba sobre este versículo, ¿no? Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones y te adorarán, y te adorarán, y te adorarán. Me gusta cuando la alabanza está así, mire, centradita en la palabra también. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así
se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. El quinto ángel derramó su copa ¿sobre quién? Y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Para abrir paso a los reyes ¿de quién? Del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la copa de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla, oído, que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¡Cuidado! Vengo como un ladrón. Ahora sí se acerca la segunda venida. Y mire, préstenme atención un momento, por favor, iglesia. Dice la palabra del Señor que el Señor mismo se encargará de que por medio de todo esto reunirlos a todos los reyes de la tierra, de todos los que se levantaron contra el pueblo de Israel. Y dice que vendrá ese gran ejército del oriente. Se entiende que ahí está metido la China. Todos los reyes del oriente, China, Corea del Norte, todo eso. Y todos se vendrán contra el pueblo de Israel. Ahora, no es solamente la China. Sí, ya le habíamos hablado antes sobre Gog y Magog. Se sobreentiende que Gog, ¿cierto?, es Rusia. Y todo lo que habla de Gog, de Magog, de Cus, de Fug, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Sudán, estamos hablando de Libia. Están ahí, cuando se habla de Gomer, se refiere a Alemania, pero a Alemania ya se le unió también en acuerdos con Francia y con Italia. También está Turquía. Y yo vuelvo e insisto, iglesia, no es que haya que hacer muchas, ¿cierto?, super investigaciones. Simplemente basta leer la palabra, buscar. Ahorita ya es muy fácil buscar información en internet. A dónde está ubicado Cus, dónde está ubicado Fug, dónde está ubicado Gomer, ¿sí?, dónde está ubicado Gog, Magog, y ya toda esa información está al alcance. Antes era muy difícil y se especulaba más. Hoy ya no hay necesidad de especular tantísimo. Se hablaba de los reyes del oriente, ya no hay necesidad de especular tanto, ¿cierto? Porque todos sabemos cuáles son los países del lejano oriente, del Medio Oriente. Todos, dice, todos los que se levantaron contra el pueblo de Israel, todos se van a unir para, dijeron, mire, ahora sí nos unimos todos. Es que es irónico, de verdad es tan irónico, que es que el pueblo de Israel, la tierra, el pueblo, el terreno como tal del país es insignificante. Colombia es un país súper inmenso en extensión. Venezuela es inmenso en extensión para lo que la tierra que tiene el pueblo de Israel. Equivale más o menos a lo que es el norte de Santander en promedio. Eso es Israel, para que se haga una idea. Y todas las naciones se levantan para acabar.
Es como si dijeran, todos se levantaron, todo el mundo se levantó para acabar al norte de Santander. Para que se hagan una idea más o menos. Pero tenemos que entender que espiritualmente no van contra una tierra, van contra Dios. Y entonces dicen, ahora sí. Y dice el Señor, no se preocupe, que yo los estoy reuniendo a todos aquí. ¿Cierto? A todos los voy a traer. Eso es lo que está hablando el Señor. A todos los voy a reunir ahí. Y vamos en el versículo 16, sí. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrirle paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del gran dragón, de la boca de la bestia, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa en la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Versículo 16. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y yo vuelvo, insisto, paren ahí un momentico. El diablo se ha encargado de distorsionar todo. Y si nosotros abrimos nuestros ojos espirituales, ¿cierto?, poder entender lo que ya está sucediendo. Y lo he venido diciendo a la iglesia muchas veces, hasta el cansancio se lo vengo repitiendo a la iglesia, no por religiosidad, sino para que entendamos lo que sucede espiritualmente. Usted mira ahorita en la televisión, ¿cierto? Y hay series que ya hablan de demonios buenos. ¿Cómo es que se me olvida siempre el nombre? Hellboy, ¿cierto? Es un personaje rojo que era con cachos, pero que se los cortaron porque se volvió bueno. Entonces ahora hay demonios buenos y las generaciones pequeñitas que están hasta ahora creciendo, entonces ya en su mente les fue inculcado que hay demonios buenos, ¿cierto? Está la serie de Lucifer, en el cual pues tampoco es que Satanás sea así como tan malo. Están las modas, ¿cierto?, donde lo que de verdad está in a la moda es que usted cargue los pantalones todos rotos, raídos. Entre más rotos, entre más raídos, está la moda. Claro, yo no lo digo porque es que, ahora el pastor entonces se está metiendo en la manera de vestir. No, lo digo es lo que el mundo ha venido haciendo para cambiar la mente del ser humano. Ya andar con los pantalones rotos es moda. No se preocupe, cuando se vaya para el infierno, que allá es el lloro y el crujir de dientes, ¿cierto? Allá la ropa también se le va a quemar. Entonces, inclusive usted ve ropa ya manchada, inclusive ropa quemada, está la moda, la queman en carnes. Usted no se da cuenta para dónde va todo esto. No entendemos que todo está sucediendo a pasos agigantados y la mente de las personas se está transformando y pensando ya, el infierno no es tan malo. Usted mira las series hoy en día de concursos de la televisión, ¿cierto? No digo nombres para no meterme en problemas. Concursos de la televisión donde
el sitio más bajo, ¿cómo lo llaman? Inframundo. Hay otro que se llamaba infierno. Y usted entrevistaba a los que estaban allá y decían, no, pero es que ya aquí en el infierno no está uno tan mal porque es que hay menos problemas y aquí arriba la competencia es más dura, a cambio aquí estamos tranquilos. Entonces la gente dice, están en el infierno. No están mal, como dicen. En un simple concurso, pero la gente ya está. O sea, ¿cómo no comprendemos lo que está pasando? Y para nosotros, ¿cierto? Que venimos de una época de hace 25 años, ¿cierto? Que iba por 2. A nosotros nos criaron con un temor a Dios diferente, pero las nuevas generaciones, los niños de ahora, se levantan viendo concursos, ¿cierto? Donde van para el infierno y no es tan malo, donde entre más rota la ropa mejor, ¿cierto? Donde hay demonios buenos, y entonces lógicamente ya le dicen el infierno, y dice, ¿cuál es el problema? Yo he escuchado que no es ni tan malo estar allá. Y nosotros, los hijos de Dios, ¿dónde están los hijos de Dios? Amén, amén. No todos, ¿dónde están los hijos de Dios? Amén. Y nosotros aquí pasmados. Yo ya tengo el piquete en el bolsillo, no importa que todo lo demás pierda. Iglesia, despierte. Basta mirar, no es que quiera criticar, ¿cierto? El pueblo venezolano no tiene la culpa, pero miren todos los acuerdos, ¿cierto?, que el actual gobierno de Venezuela está haciendo. ¿Con quién los está haciendo? Con la China, con Rusia, con los iraníes, con los sirios. ¿Y cómo no entender lo que está pasando? ¿Cómo no abrir los ojos? Y dice la palabra, es que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Está escrito, se está viendo, se está cumpliendo todo. Vamos a pasos agigantados. Y dice la palabra, y toda esa gente ni siquiera con todo esto despertaron, reaccionaron, sino por el contrario siguieron maldiciendo al Señor. Decía el presidente que ya murió de Venezuela, es que maldijo a Israel desde lo más profundo del vientre. ¿Cómo murió? Y dice la palabra, y todos los que se levantaron contra Israel al final de la gran tribulación, el Señor los va a reunir allá en ese sitio que se llama Armagedón. No se preocupe, dice el Señor, que los voy a traer para acá. A todos. Estamos aquí. A todos, dice la palabra, que los llevará para ahí. Entonces los espíritus de los demonios, mire que es tan tremendo que todos se reunieron para destruir a Israel, la tierra chiquitica. Versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía, se acabó. Cuando el Señor reúna a toda esta gente, a todos estos ejércitos que se levantaron contra Israel, y los tenga ya todos reuniditos, entonces se escuchará esa voz que dice, se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde que el género humano existía en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron
Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. ¿Han visto granizo? En estos días estaban asustados en Bogotá porque cayó granizo de este tamaño. Pero dice la palabra del Señor que para ese día caerá granizo de 40 kilos cada uno. Vamos aquí. Yo vuelvo e insisto, yo no sé si a veces alcanzamos a captar. Y miren lo que dice al final: y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Quiero que vayamos a Zacarías capítulo 12. Vamos ya, espero hoy ya con esto dar por cerrado lo que es la gran tribulación. Zacarías capítulo 12, versículo 11. Zacarías capítulo 12, versículo 11. ¿Lo tenemos? En aquel día, Zacarías 12:11, en aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como la de Adad Rimón en la llanura de Megiddo. Esa llanura de Megiddo es justamente el sitio que lo describe Apocalipsis como Armagedón. Y se describe como un campo de 1600 estadios, llevados a kilómetros, es aproximadamente entre 300 y 320 kilómetros. Ahí van a estar reunidos todos los ejércitos que se quieren levantar contra el pueblo de Israel. Joel capítulo 3. A Joel lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Hay unas promesas espectaculares para el pueblo del Señor, pero creo que es precisamente el profeta Joel el que describe de manera muy clara este final de los tiempos. Joel capítulo 3. Mira que no hay nada que el Señor haga que, como dice su palabra, no lo anuncie antes a través de sus profetas. Y lo venía anunciando con anticipación Zacarías, Ezequiel, ¿cierto? Joel, el mismo Isaías, venían hablando de este terrible día que marca el final de los tiempos. Joel capítulo 3, ¿lo tenemos? Amén. El juicio de las naciones. En aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén, oído, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Ese valle de Josafat es el mismo que se describe como Armagedón. Allí entraré en juicio contra los pueblos. En cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra, dice el Señor. Se repartieron a mi pueblo, echando suertes, cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino. Ahora bien, Tiro y Sidón, regiones de toda Filistea, ¿qué tienen en contra mía? Está hablando el Señor. ¿Quieren acaso vengarse de mí? Si es así, yo haré que muy pronto recaiga sobre ustedes su propia venganza, pues se robaron mi oro y mi plata y se llevaron a sus templos mis valiosos tesoros. A los griegos le vendieron el pueblo de Jerusalén
y de Judá para alejarlos de su tierra. Sepan pues que voy a sacarlos de sus lugares donde fueron vendidos y haré que recaiga sobre ustedes su propia venganza. Venderé sus hijos y sus hijas al pueblo de Judá y ellos a su vez los venderán a los sabeos, una nación lejana. El Señor lo ha dicho. Proclamen entre las naciones, prepárense para la batalla, movilicen a los soldados, alístense para el combate todos los hombres de la tierra. Forjen espadas con los azadones y hagan lanzas con las hoces, que diga el cobarde, soy valiente. Dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. Haz bajar, Señor, a tus valientes, movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat, allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Mano a la hoz, que la mies está madura, vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. ¿Cuál lagar? El valle de Josafat, con todos los que se levantaron contra el Señor. Sus cubas se desbordarán, tan grande es su maldad, multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerán el sol y la luna, dejarán de brillar las estrellas. Rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Ya aquí prácticamente no estamos hablando de los millones de personas, de gentiles que se van a salvar, sino ya está el Señor preocupado, porque ya hubo oportunidad. Los cristianos que prácticamente fueron muertos, fueron decapitados, están ya en la gloria del Señor, y aquí está el Señor salvando a su pueblo, lo que queda del remanente de Israel. Mateo 25:31, esto ya para darle cierre sobre lo que es la batalla final de Armagedón. No es como lo pintaron en el cine, ¿cierto? Hay varias películas que hablan sobre el Armagedón y ya la gente dice, el Armagedón, así yo vi la película. Háblele a un niño sobre el Armagedón y dice, sí, esa película me pareció está mala. Porque ya no piensan en que es la batalla final donde el Señor va a destruir a todos los enemigos de Israel, sino una película. Y es lo que yo digo, mire cómo Satanás ha venido distorsionando todo para que la gente no entienda. Mateo capítulo 25. ¿Lo tenemos? Mateo 25:31 habla sobre las ovejas y las cabras. ¿Qué tiene que ver con esto, pastor? Ya vamos a leerlo. Mateo 25:31, ¿lo tenemos? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él. ¿De qué está hablando? De este Armagedón del fin. Y él separará a unos de otros como separa el pastor de ovejas de las cabras, las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. El Señor lo estaba anunciando y nosotros pareciera que no entendiésemos. Amén. Y no puedo terminar este periodo de la gran tribulación sin leer en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis nuevamente con esta cita bíblica. Cerramos. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19:11. Yo espero que este tema de la gran tribulación, si bien quisiera ampliarlo más, pero con lo que vimos ya del domingo pasado y nos da una perspectiva muy amplia
Y yo no sé cuántos quieren esperarse a ver si pasan la gran tribulación, o cuántos deciden alinear sus caminos, ponerse en las manos del Señor y decir: no, Señor, yo quiero que cuando usted arrebate la iglesia, prefiero como irme para arriba que esperar a vivir todo esto. Lo tenemos, Apocalipsis 19:11. El jinete del caballo blanco. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llama de fuego. Muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito su nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo, oído, aquí está haciendo referencia precisamente a esta batalla de Armagedón. Él mismo exprime las uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios. A todas las aves, ¿no? Para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y cautivos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto al gran falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Final de este periodo de la gran tribulación. ¿Cuál es el final? De todos los que se levantaron contra el pueblo de Israel, no va a quedar nada. Y yo vuelvo e insisto, aún estamos a tiempo. Estamos viviendo un tiempo y un periodo de gracia donde todavía tú cuentas con la presencia del Espíritu Santo, donde de pronto usted escucha hablar y dice: ay, otra vez, ay, esos evangélicos canzones. Pero va a llegar el día en que ya no va a haber tiempo. Esto no es de asustarnos. Yo vuelvo e insisto, si nosotros nos tomamos de la mano del Señor, el Señor no nos va a desamparar. Vamos a estar bien. Pero si es necesario, iglesia, que entendamos, sepamos, miremos que ahí está escrito en la palabra. Podemos ser hijos de pastores. Puede que nuestras mamás y nuestros papás sean cristianos, pero si nosotros estamos jugando con el Señor, si nosotros no oímos la palabra de Dios, yo insisto, el Señor no tiene nietos, el Señor tiene hijos, y aún estamos a tiempo. Amén. Cuando el Señor arrebate su iglesia, ya sabemos lo que viene después. ¿Por qué no te tomas esos minuticos y le dices: Señor, yo necesito de verdad?
No quiero pasar ese tiempo. Pues yo no sé si después de ver estos 2 domingos, a grosso modo, porque es que no estamos detallando muchísimo, pero estamos viendo a grosso modo lo que la palabra de Dios nos habla sobre este periodo de la gran tribulación. Y yo no creo que haya ni uno que quiera arriesgarse a vivir este tiempo. Por mi parte, yo le digo, Señor, ya les informé. Cada uno toma sus propias decisiones. Se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Aún estamos a tiempo, iglesia, de ponernos a cuentas con el Señor.